Lección 2 del tercer trimestre. Modelo para un mundo mejor. El versículo de memoria dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Levítico 19:18. En su misericordia, Dios siempre ha tenido personas con quienes ha mantenido una relación especial. En las historias de Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, entre otros, vemos que Dios anhelaba reconstruir la relación dañada con los seres humanos. Pero no era solo para beneficio de estas pocas personas, sino que también era parte de un plan más amplio para restaurar esta relación y compartir las bendiciones con los demás. Como Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, según Génesis 12, 2 y 3. Esta bendición vendría a través de la nación de Israel y en última instancia del Mesías que vendría de esa nación. Por lo tanto, se dispuso a darles leyes, normas, fiestas y prácticas que serían un estilo de vida para que quienes recibían las bendiciones de Dios también pudieran compartirlas con los demás. Sin duda, este principio sigue vigente hasta el día de hoy. El Dios que oye. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, dice Éxodo 3:7. 400 años es mucho tiempo de espera, especialmente cuando se espera en condiciones de esclavitud cada vez más penosas. Dios había prometido que volvería a su pueblo y lo sacaría de Egipto, pero generación tras generación tuvieron que quedarse a aumentar la riqueza de sus opresores idólatras, y todo el tiempo Dios parecía guardar silencio. Entonces Dios se manifestó de una manera única. Se le apareció en una zarza ardiente a un pastor humilde llamado Moisés. A Moisés le dio una obra que hacer, y la primera parte de esa obra era volver a los israelitas de Egipto con el mensaje de que Dios había escuchado y visto su opresión y que se preocupaba por ellos. De hecho, estaba a punto de hacer algo para cambiar dramáticamente su situación. Pero Dios no se detiene ahí. Tiene un plan para un país mejor, pero además no tiene intenciones de que el pueblo huya de Egipto en la miseria. Durante cientos de años habían contribuido a la riqueza del imperio egipcio. Dios previó la resistencia inicial de Faraón, pero le aseguró a Moisés que los israelitas serían compensados por sus años de trabajo forzado. Yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías, dice Éxodo 3:21. Dios aprovechó la oportunidad para establecer un nuevo tipo de sociedad. Quería que vivieran de una manera diferente y que establecieran una sociedad que siguiera siendo sustentable y posible. Su plan era que este nuevo tipo de sociedad fuese un modelo para las naciones circundantes, y al igual que Abraham, que las bendiciones que recibieran de Dios también fueran bendiciones para el mundo entero. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se leen como una constitución. Después de un breve preámbulo que establece la base sobre la que se hacen estas declaraciones,
en este caso el hecho de que Dios haya liberado a su pueblo, el documento enumera los principios fundamentales sobre los que se establece la nación. Había órdenes específicas sobre cómo los seres humanos podrían poner en práctica su amor por Dios y los demás. Muchas naciones con una herencia cristiana han extraído de los 10 mandamientos sus leyes y principios rectores. Si bien muchas de estas declaraciones son breves, no debemos subestimar el alcance de su impacto y la amplitud de los 10 mandamientos como la ley de la vida. Por ejemplo, el sexto mandamiento dice, no matarás. Resume e incluye todo acto de injusticia que contribuya a cortar la vida de otra persona, así como todo descuido egoísta que nos impida cuidar de los necesitados y sufrientes. La prohibición de robar, por ejemplo, condena el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. Requiere el pago de las deudas y de salarios justos y prohíbe toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás. Es fácil convencernos de que no somos malas personas. Por ejemplo, si no estamos directamente involucrados en un asesinato o en un robo evidente, podría parecer que vamos bien. Pero cuando Jesús habló sobre los mandamientos, dejó en claro que los mandamientos no se cumplen simplemente evitando hacer algunos actos específicos, sino también que con nuestro pensamiento, motivación e incluso al no hacer cosas que sabemos que debemos hacer, transgredimos la ley de Dios. Imagínate una sociedad en la que cada uno de los 10 mandamientos se tomara en serio y se viviera plenamente. Sería una sociedad activa en la que todos obrarían con entusiasmo, amando y cuidando a los demás por amor a Dios. No debemos ignorar las aplicaciones más amplias de estos principios en nuestra vida. Esclavos, viudas, huérfanos y extranjeros. Como esclavos recién liberados, los israelitas sabían lo que era ser oprimidos, explotados y marginados. Y mientras celebraban su libertad, a Dios le preocupaba que no olvidaran de dónde venían, lo que era ser excluidos y lo que había hecho Él para rescatarlos. Instituyó la Pascua como un acontecimiento conmemorativo y una oportunidad para volver a contar la historia. El Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos, dice Éxodo 13:14. Éxodo 22, 21 al 23 dice que no debemos angustiar a los extranjeros, ni a las viudas, ni a los huérfanos. Apenas habían comenzado a apagarse los ecos después de dar los 10 mandamientos, cuando Moisés es llamado a pasar más tiempo con Dios, quien le da instrucciones detalladamente sobre cómo poner en práctica estos mandamientos en la sociedad israelita, incluso antes de las instrucciones para construir el tabernáculo. Dios da 3 capítulos de leyes sobre el trato apropiado para con los esclavos, leyes que contrastaban señaladamente con el trato de muchos de los israelitas que los israelitas habían experimentado. Y también había leyes relacionadas con delitos violentos, relacionados con la propiedad, leyes y principios para establecer tribunales que implementaran y administraran justicia. Entre estas leyes se destacaba la preocupación por los conciudadanos de esta nueva sociedad, así como la preocupación por los forasteros y los más vulnerables. Nadie debía explotar a esta gente. Incluso se les otorgó el derecho de acceder a los alimentos de manera que se respetara su dignidad, como recoger los cultivos sobrantes de los campos cosechados. Ese trato para con los forasteros y los extranjeros no era común en la antigüedad. Incluso actualmente, algunos parecen olvidarse de estos importantes principios morales con respecto al trato
hacia los demás. El segundo diezmo. Muchos cristianos reconocen y siguen las instrucciones de la Biblia con respecto al pago o devolución del diezmo. Por lo general se hace referencia a Malaquías 3:10. Es una fórmula simple en la que los creyentes dan el 10% de sus ingresos para apoyar la obra de la iglesia y la difusión del evangelio. Al confiárseles estos diezmos, las iglesias generalmente tienen pautas estrictas sobre el uso de estos fondos, especialmente para sostener el pastorado directo y la evangelización. En Deuteronomio 14, 22 al 29 se establecen ciertas pautas. En los tiempos de Moisés el propósito principal del diezmo era el sostenimiento de los levitas. La tentación es pensar que hemos cumplido con nuestros aportes cuando damos ese 10%, pero las instrucciones dadas a los israelitas sugieren que la cifra del 10% era un punto de partida. Los estudios nos dicen que un israelita en la antigüedad, según las pautas de las leyes levíticas, normalmente ofrendaban entre 1/4 y 1/3 de todos sus ingresos anuales a la obra de Dios para sostener a los sacerdotes y el santuario y para ayudar a los pobres. Algunos eruditos describen esta ofrenda, especialmente la dedicada a sostener a los extranjeros, los huérfanos y las viudas, como un segundo diezmo. Es obvio que el pueblo de Dios debía disfrutar de los resultados de su trabajo y celebrar sus cosechas. Dios prometió bendecirlos, especialmente en su nueva tierra, pero no debían dar por sentada esa bendición ni olvidar a quienes no eran tan dichosos. En los años normales, esta parte de la cosecha debía llevarse al santuario y desde ahí se compartía. Pero cada 3 años debía hacerse hincapié en compartir las bendiciones con la comunidad. En estas celebraciones de la cosecha se prestaba atención especial a quienes podrían haber sido pasados por alto y olvidados. Darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se saciarán, dice Deuteronomio 26, 12. Según las instrucciones de Dios, al menos una parte de las ofrendas de los israelitas debería enfocarse a brindar ayuda financiera y práctica a quienes más lo necesitaban. Esto se basaba en la memoria del pueblo y en el reconocimiento de cómo Dios había sido misericordioso y justo con ellos. El año del jubileo. Al saber que los israelitas eran un pueblo que no tenía hogar propio y que esperaba su llegada a la tierra prometida, Dios conocía la importancia que la tierra asumiría cuando establecieran su nueva sociedad. Sin embargo, bajo el liderazgo de Josué, Dios supervisó una distribución ordenada de la tierra por tribus y grupos familiares. Pero también sabía que con el tiempo la riqueza, las oportunidades y los recursos relacionados con la tenencia de la tierra tenderían a concentrarse en manos de unos pocos. Las dificultades familiares, la mala salud, las malas decisiones y otras desgracias podían hacer que algunos hombres o algunos terratenientes vendieran sus tierras para obtener ganancias a corto plazo o simplemente para sobrevivir. Pero estos no quisieron tomar esas tierras y así significaría que la familia podría quedar despojada en generaciones sucesivas. La solución de Dios fue decretar que la tierra nunca podría venderse de manera absoluta, sino que se vendería solo hasta el siguiente año del jubileo, momento en el que la tierra volvería a la familia original asignada y cualquier tierra vendida podría ser redimida en cualquier momento. Una vez más, Dios le recuerda a su pueblo la relación con él y cómo eso afecta su relación con los demás. La tierra no se venderá a perpetuidad,
porque la tierra mía es, dice el Señor, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, según registra Levítico 25:23. Las regulaciones que Dios estableció tenían por objeto promover la igualdad social. Las provisiones del año sabático y del jubileo habrían de corregir en gran medida lo que en el intervalo se hubiese utilizado mal en la economía social y en las políticas de la nación. Con todo, estas regulaciones ofrecen una vislumbre interesante de cómo podría funcionar el mundo si se siguieran las leyes de Dios. Además, resaltan la preocupación del Señor, en particular por los pobres y los marginados, así como su preocupación de que la justicia se manifieste de manera práctica en nuestro mundo. Para reflexionar. Después del reconocimiento de los requerimientos divinos, nada hay que distinga tanto a las leyes dadas por Moisés como el espíritu generoso, tierno y hospitalario manifestado hacia los pobres. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo quienes le darían la oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. En aquel entonces, como ahora, las personas estaban expuestas al infortunio, la enfermedad y la pérdida de sus propiedades. Pero mientras se siguieran estrictamente las instrucciones de Dios, no habría mendigos en Israel ni quien sufriera por falta de alimentos. Estas regulaciones tenían por objeto bendecir a los ricos tanto como a los pobres. Habrían de refrenar la avaricia y la inclinación a la autoexaltación y habrían de cultivar una nobleza de espíritu y de benevolencia. Y al fomentar la buena voluntad y la confianza entre todos, las clases habrían de favorecer el orden social y la estabilidad del gobierno. Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad y todo cuanto hagamos para bendecir a otros y ayudar a nuestros semejantes nos beneficiará también a nosotros mismos, según dice Patriarcas y Profetas, página 575. Mis queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta semana y que poco a poco nos vayamos impregnando de todos esos principios que Dios ha establecido para que tengamos una sana y hermosa convivencia con los demás. Hasta pronto. Lección 2 del tercer trimestre. Modelo para un mundo